analizar desde dónde tú estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Lo Ujú. estás haciendo para pertenecer o lo estás haciendo porque realmente te hace feliz? Dejar la reflexión desde dónde estamos viviendo nuestra vida, diseñando nuestra vida, tomando nuestras decisiones. Si desde el querer pertenecer a un clan y vivir en estados de conciencia, de exigencia para abajo, o querer diseñar la vida que queremos vivir y vivir en estados de conciencia, de valentía para arriba. Bienvenidos. Vives y tomas decisiones con tus padres. ¿Qué vamos a transformar el día de hoy? Pues últimamente hemos estado hablando de la familia, Luis. Últimamente, primero hablamos de los hijos, luego hablamos de los hermanos y como que antes de continuar hablando de más miembros de la familia, Ujú. decidimos como hablar de lo que se conoce como las fidelidades familiares o las fidelidades invisibles o las Invisible. lealtades invisibles. ¿Cómo ves, Luis? Sí, un tema muy, muy, muy interesante que va de la mano realmente con todas las situaciones de la familia, como comenzamos hablando de los hijos, los hermanos y ahora las fidelidades familiares, que finalmente pues encierra todo el entorno de la comunicación, de la forma en la que fuimos educados, de esas cosas que venimos repitiendo patrones de generación en generación, Ujú, así diría es. yo. Ujú. Exacto, que tú lo acabas de decir súper bien. Vamos repitiéndolos, o sea, las lealtades familiares o las fidelidades invisibles o familiares, digamos que la clave es esta, que Ujú. son patrones de comportamiento que se van repitiendo pues de generación en generación Mm. y eh, se van repitiendo porque la mayor parte de nuestra vida es una vida inconsciente, o sea, dicen que vivimos con el 5% en conciencia y el 95% de nosotros se desarrolla en la inconsciencia, es decir, trabaja, vive, se desarrolla a lo largo de la vida basándose en una programación que está, Ujú. digamos, integrada por creencias, por conceptos que hemos heredado, ¿no? Entonces, digamos que las decisiones que vamos tomando día a día no son decisiones que conscientemente sabemos de dónde vienen, pero inconscientemente vienen pues de todo esto, digamos, bajarlo a la educación que recibimos en casa, la educación que recibimos en la escuela, la educación que recibimos mm, cuando éramos pequeños, jóvenes, y que pues esta educación, estas creencias que nos han inculcado a lo largo de la vida, pues son las que nos han ido llevando a tomar decisiones y a actuar en nuestra vida. Pero como justamente hablamos de esta inconsciencia, Ujú. nosotros no todos los días decimos, ah, mira, estoy tomando esta decisión con Ujú. respecto a pedir un préstamo en el banco Ujú. porque mi abuelita decía que el dinero, no, 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 o sea, eso no lo traemos en el consciente, lo traemos Ujú. en el inconsciente, Claro. ¿no? ¿Cómo ves, Luis? Sí, claro. Entonces es como que tú ahorita lo decías, tenemos ya ciertos roles inconscientes que venimos repitiendo de generación en generación, Ujú, ¿no? O sea, es decir, como en esta familia la tradición es, no sé, celebrar tales festividades. En esta familia esto es el modelo de la persona, de que, o sea, porque existe mucho el sentido de pertenencia. ¿Verdad? Entonces, eh, ya uno de manera inconsciente, uno va escuchando el lenguaje que se escucha en casa, de carencia o de posibilidades, de solamente esto es bueno o esto es malo. ujú, Entonces, o si yo miro las cosas de otra manera, yo voy a tener como asumo que realmente en la familia voy a ser mirado de una manera diferente por pensar, por creer, por sentir de manera diferente
la familia a mí me va a ver como la oveja negra, como el Sí. rebelde, ¿verdad? Algo que es muy, es muy importante. O sea, parte de tener estos contratos invisibles o estas lealtades invisibles es, el objetivo principal es formar parte del clan. Es decir, seguir formando parte del clan. ¿Y qué es seguir formando parte del clan? Pues es ser aceptado por nuestra familia, por los nuestros, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar qué pasa con aquellas ovejas negras que deciden ya no formar parte de ese clan o salirse de esa, mm, romper ese contrato Ese y salirse patrón. de esa Ajá. dinámica, ¿no? Y bueno, como ustedes bien saben y nosotros lo hemos platicado antes, pues nosotros venimos de una certificación que fundó Alejandra Llamas y un libro que les recomendamos para ahondar en este tema sobre las fidelidades familiares, pues es el libro de oro. Y justamente en este libro de oro, Ale habla sobre 5 tipos de contrato o 5 tipos de creencias que forman estas lealtades familiares, ¿no? Primero habla de estas creencias de necesidad, ¿no? Que las creencias de necesidad normalmente las tenemos en el inconsciente o son creencias que hay en nuestra familia, como tú bien lo dijiste, fueron transmitidas de generación en generación, porque vienen desde el miedo, ¿no? Vienen de esta idea de que si tú no consigues algo, vas a estar en peligro, si tú no logras esto, es algo grave que no lo hayas logrado, si tú haces esto, puede pasarte algo, entonces no lo hagas. El caso es que este tipo de creencias de necesidad nos están poniendo o nos ponen en estados de conciencia en donde nos sentimos vulnerables porque algo malo nos puede pasar, ¿no? Entonces, un ejemplo por ejemplo, Ale maneja aquí en el libro es la soledad es insoportable, ¿no? Entonces, esta creencia de que estar solo es malo. Si tú estás solo es malo. Entonces, si no te casas, por ejemplo, es malo que seas soltero o soltera, ¿no? Entonces, la soltería a lo mejor en la familia es mal vista, por ejemplo. Entonces, es ese tipo, ella habla de este tipo de creencias, de necesidad, que nos ponen en un punto de vulnerabilidad y en donde nuestro estado de conciencia casi siempre es de miedo, ¿no? Estamos en el miedo porque algo malo nos va a pasar. Otro tipo de contrato, Luis, por ejemplo, es el contrato emocional, ¿no? Entonces, en donde estamos como atados al pasado, en donde este tipo de contratos lo que hacen o lo que generan es tener una dependencia emocional o relaciones dependientes emocionalmente y pues que nos evitan, bueno, más bien pues nos limitan, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos que nos pone aquí Ale. Y bueno, entre ellos, yo no sé si les suenen algunos, no vamos a mencionar todos, pero por ejemplo, la pareja es para toda la vida, hay una edad ideal para casarse, un número ideal de hijos, un buen hijo debe de ser de determinada manera, no hagas esto porque qué van a pensar, no crezcas, no crezcas, mi bebé, así estás precioso, preciosa. Luego, no sé, debes hacer lo que yo te pido o espero de ti. Hace rato que platicábamos tú y yo, tú mencionabas que es muy común, sobre todo en las familias latinoamericanas, el de tú debes de cuidar a tus papás. Sí. Tú te tienes que quedar aquí en la casa para cuidarme, mijito o mijita, ¿no? Este tipo de creencias, ¿no? Incluso, no sé, ahorita se me ocurrió, había una película que se llama Como agua para chocolate, no sé si alguna vez la viste, justamente habla tiene esta creencia, ¿no? Emocional, que la hija más chica es la que no se casa y se queda cuidando a la mamá. Exacto. ¿Y qué ocurre con esa situación?
Hay otra situación es maravillosa porque es un ejemplo gráfico de lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo la Ajá, hija rompe esa creencia familiar, esa lealtad claro. familiar, ¿no? Y toda la Ajá. película se trata de este conflicto. Y a mí me gusta lo que acabas de mencionar ahorita, al último, porque eso, lo que acabas de mencionar, al romper, rompes el sentimiento de culpa que está muy marcado también en esas fidelidades familiares. ¿Por qué? Porque creo que el romper el sentimiento de culpa te lleva a deshacer nuevamente el patrón de que tiene que ser desde un cierto formato. Entonces, cuando una persona lo rompe, va a haber culpa. Es que yo ya no pertenezco, yo no fui como ellos esperaban de mí, entonces está rompiendo ese sentimiento de culpa. Exactamente, exactamente. O sea, lo Ujú, acabas de decir maravillosamente. Es un estado yo creo que de los estados de conciencia, que ya ujú, hemos hablado de ellos justamente desde el trabajo que hizo David Hawkins sobre los diferentes estados de conciencia, ujú. el estado de culpa y de vergüenza son los más bajos, en los que el ser Sí, humano pero se por puede supuesto, manejar claro. o en los que el ser humano puede vivir. Y justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, romper una de estas fidelidades familiares es Sí. también pasar por romper con un estado de conciencia de culpa o de vergüenza por salirte del redil. Ujú. Sí, imagínate, digo, vamos a hablar siglo XXI. Una chica viene hasta a veces se repite, se dice que tú vienes de una familia muy tradicionalista, tradicional. Ujú, ujú. Imagínate una chica de hoy, del siglo XXI, que decida irse con su novio a vivir a los 20 años de manera libre, no se casa, o sea, Ujú, rompe todo lo que la familia tiene como tradición. Uf, ¿qué ujú. es lo que va a ocurrir con todo Claro, esto? Es una revolución en la familia, va a ser señalada, ¿verdad? exacto. Relegada, muchas cosas. Ya cada ¿Por vez, qué? no, no, tú dices. Rompió con todo lo que la familia tenía ideada para Juanita, Exacto. ¿verdad? El vestido, dónde iba a vivir, con qué tipo de marido iba a estar y todo ese tipo de que la familia ya tenía programado cómo sería la vida de esta chica hasta que se hiciera independiente. Que justamente tiene que ver con otro de los tipos de contratos. Este ejemplo que acabas de poner, Ujú, maravilloso, tiene que ver con los tipos de contratos morales, creativos o sexuales, ¿no? Entonces, ujú, de los que habla Ale, ¿no? Que dice que estos sí, contratos te atan con mensajes relacionados con expectativas, con roles o lo que ujú, se requiere de ti, ¿no? En función a un determinado comportamiento. Entonces, justo el que acabas de poner, que tienes claro, que cumplir ujú, con ese rol de, ¿sabes qué? Mira, sí, mijita, aquí, para que te salgas de esta casa, pues tiene que ujú, ser casada, ¿eh? claro, ¿No? Entonces, la que no lo hace, pues es, ujú, híjole, o sea, o ya sabes, ¿no? Aquí tú te tienes que vestir de determinada manera. Si no te vistes de esta manera, híjole, estás mandando mensajes equivocados, mijita, ¿eh? sí, o De mujer fácil. si no trabajas duro, no vas a vivir bien. Fíjate, si no Ujú. trabajas duro, o Exactamente, sea, que digamos es aquello que se requiere de ti, que trabajes duro, ¿no? claro, y que esa interpretación de trabajar duro implica como que estás hablando de sacrificio físico, Oye, y que, que, ajá, sí, de sacrificio físico, claro. ajá, Es que sabes que ese de trabajar duro, porque si ajá, no trabajas duro, no vas a tener dinero sí, no o triunfas. no triunfas o no sé qué. ¿Cómo está metido en nuestra cultura, ¿no? En nuestra mente, en donde escuchas hablar a gente que se la pasa en sus trabajos 24/7, que tienen una salud espantosa o van en camino de una mala salud, pero que piensan que ese trabajo donde están es el trabajo que está cumpliendo con esta creencia de hay que trabajar duro, porque o sea, además es una creencia que viene, Ese. mi papá trabajó duro o mi mamá Ujú, trabajó duro, ujú, mis bisabuelos también, y entonces y ellos, o sea, está muy claro que si no trabajamos duro y que si no sufrimos, esto no es un trabajo, ¿no? ujú. Y relacionado con el trabajo, ¿qué tal la creencia de que tienes que cumplir o el rol es que todos somos médicos en esta familia, o todos en esta familia somos famosos, o todos en esta familia somos intelectuales? Entonces tú tienes que ser médico, tienes que estudiar abogacía, hijo, porque tu Ujú, bisabuelo, tu abuelo, tu papá y yo,
bueno, somos abogados, entonces tú también. Oye, pero yo quiero ser bailarina exótica. O Ujú, yo quiero ser pintor, sí. o yo quiero ser... No, o qué tal ese que me dijiste hace rato de, YouTuber. oye, aquí, es que este es el negocio familiar y tú te vas a hacer cargo. No, pero es que yo quiero ser poeta. ¿No? ¿De dónde, no? ¿Qué tal esos ejemplos, no? Esos, Sí, esos roles. Y entonces cuando la oveja negra es el que dice, no, pues es que yo no me quiero dedicar a eso, ¿no? claro. Este, entonces, Claro que entonces lo que miras es que realmente hay mucha limitación de abundancia y sobre todo de abundancia mental en este caso, ¿no? Porque entonces en los roles de estas fidelidades miras que venimos repitiendo más que nada creencias limitantes ujú, de que tienen un cierto techo, tienen un cierto límite y tú no puedes rebasar esas limitantes de esas creencias de poder lograr cosas diferentes o de vivir una manera de vivir una vida diferente, sí, porque ¿verdad? en el momento en que ya no Porque te sales de cumples, ese modelo que la familia te mostró a ti como el ujú, modelo de una persona, como decíamos ahorita, íntegra, completa, ajá, sí. verdad, respetable de la sociedad y ¿Cómo cualquier vas a cosa así. ser Entonces se rockero? encierra como exacto, se encierra como en un cierto parámetro de que eso es lo ideal y no existe nada más, sabiendo que existen más de 150 países donde existen diferentes tipos de culturas, donde existen diferentes formas de llevar la vida, donde existen Ujú, diferentes formas de todo, ¿no? exactamente. Y nosotros bueno, olvídate, y estamos hablando de este mundo, ahora pensemos en el universo. O sea que es ilimitado, ¿no? Entonces nos limitamos, como tú bien dices, con este tipo de creencias de que debemos de cumplir con un determinado rol Ujú, profesional, sexual, eh, ¿no? O claro. por ejemplo, que también está el contrato material, Ujú, corporal, económico, ¿no? Es decir, que todo tiene que ver eh, con la idea de que vamos a perder algo o con esta idea del dinero que tiene el clan. ujú, Y ahí es donde viene el choque entre la abundancia, entre la imagen, entre una determinada identidad, entre la limitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay lo que nos menciona aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El ser idéntico a alguna de las personas del clan, ujú, el dinero es malo, el dinero es sí. pecado, que yo la Ujú, verdad, yo te lo platicaba, yo me identifico mucho con, creo que es una de las fidelidades familiares que me suenan familiares, ujú, eh, que el dinero es malo, ¿no? Que la persona que tiene ujú, dinero es mala, es poco amable, que no sé, que es dañina, ¿no? Entonces, ¿qué ujú, sucede con este tipo de creencias? O qué es como me suena familiar, voy a hablar un poco de lo que sucede cuando tienes este ujú, tipo de creencias, que creces pensando entonces que el dinero, por lo tanto, como las personas que tienen dinero son malas, entonces el dinero, por lo tanto, es malo. ujú, Yo no me puedo relacionar con alguien que tiene dinero y tampoco con el dinero. Porque si yo lo tuviera, entonces soy malo. Yo llego a esas conclusiones. Por favor, no piensen que llegan a estas conclusiones de manera consciente. Y a lo mejor algunos se están riendo ahorita, pero inconscientemente llegas a estas conclusiones y creces y vas tomando decisiones que ujú, te van relacionando con el dinero de tal manera de que no, yo no tengo dinero, porque si tengo dinero voy a ser malo. Entonces, cualquier dinero que te llega, oportunidades de trabajo que te puedan dar dinero, relacionarte con alguien que tenga dinero, etcétera, a todo eso lo vas llamando, pero al mismo tiempo lo vas rechazando. ¿Por claro. qué? Porque tienes esa creencia inconsciente de que viene de tu familia, en donde el dinero o las personas que tienen dinero son malas, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que tú, oye, es que te relacionas con creencias de no tengo dinero, de como no tengo, y además te crees buena persona, by the way, ¿no? O sea, porque como no Ujú. tengo dinero, hay esta creencia de los ricos son malos y los pobres son Ey, buenos, entonces esa soy parte. buena onda, ¿no? Yo Ujú. soy buena onda porque no tengo dinero. Sí, Entonces, sí, sí. son El que tiene creencias, dinero es malo. exacto, son Ujú, creencias. sí, Son perfecto. creencias que a lo mejor un tiempo te funcionan, pero no Ujú, sé si o sea, te sigan funcionando el resto de tu vida.
el reino del cielo es de los pobres, Sí, por ¿te ejemplo, acuerdas? ¿no? O sea, Eso que también, la religión lo refuerza, la ¿no? religión nos lo viene a reforzar, pero Ujú, lo que yo te decía, ¿no? O sea, sí, es más fácil que pase un camello por ujú. el ojo de una aguja que un rico, ¿no? O Rico. sea, al reino de los cielos. Entonces, claro, como nos refuerza esto también la religión, yo lo que te decía es que siento que la interpretación que hacemos de ese tipo de palabras luego es muy simplista, pero pues es lo que hacemos, ¿no? Entonces, viene a reforzarnos lo que nos han dicho en la casa, lo que hemos visto en la familia, Ujú, con nuestros propios miembros del clan. ujú, Entonces, pues también lo dice en la Biblia, ¿ven? O ujú. sea, fíjense, hay evidencia de que, eh, de que justamente es malo tener Es dinero, ¿no? malo. Y yo, pues como no lo tengo, pues soy buena onda. Cosa que, Ujú. pues, no es, ahora sí que aplicar las preguntas de Byron Katie, ¿no? Es verdad, Sí, absolutamente cierto. Entonces, sí. no sé Yo cómo ves tú fíjate que esto. a lo mejor ahorita que mencionas esto, yo a lo mejor ahorita que decías a lo mejor cierta fidelidad que se repite, y yo creo que no nada más en la mía, yo creo que en la mayoría de nuestras familias, es que, por ejemplo, alguna otra fidelidad que existe es como no se puede tocar ciertos temas, ¿verdad? Porque son temas espinosos, o sea, son temas, hablar de la comunicación de manera abierta, muchas veces no es posible debido a que hay cierta tendencia de que algo de que tú puedas mencionar pueda sonar como, híjoles, ¿qué le pasa, no? Mencionar que tú no ves las cosas de cierta manera o tú piensas de otra manera diferente o tú crees que esto sí es posible Sí, o que algo sí es alcanzable o que simplemente en las mismas relaciones, ¿no? A lo mejor el cómo poder tener una comunicación abierta para expresar a lo mejor algo que se repite por la familia y que a ti no te suena, pero si tú lo mencionas, wow, o sea, claro. sí, o sea, te caen encima, ¿no? Por decir, Conversas, oigan, conversaciones que hay fuera del clan o que el clan no puede ujú, tocar. Sí, sí, o sea, por ejemplo, podría ser un ejemplo, digo, me voy a ir bien exagerado, ¿no? Pero supongamos que en esa familia resulta que tenemos una persona que tiene una orientación sexual diferente a lo claro. que nosotros entendemos. Y tú tocas ese tema y dices, ay, pues yo apoyo a mi sobrino que tenga esta orientación sexual diferente. Uy, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Y en nuestra religión, o sea, eso no está bien Claro. visto. Y, ¿no? Entonces, estás tocando un tema que se sale completamente de los temas normales que se supone que son en la familia y que por lógica vas a ser señalado y bueno, Claro, y ¿verdad? eso Marginado. y estás tocando el tema, y ahí pueden ocurrir varios escenarios, que la Por eso te... gente, que todo mundo se quede callado y digas, pues no, como lo que estabas tú diciendo, este tema no se va a poder tocar, Sí, ¿no? o el escenario del hijo que pues tiene una orientación sexual que no es la que la familia está Ujú. acostumbrada, y entonces pues ni siquiera está en la casa ni en la conversación, porque es la oveja Sí, negra que ya ¿verdad? rompió ese rol sexual que se Ujú. esperaba que tuviera y que ya se tuvo que ir porque ya no es aceptado en el Ya no clan. es Por aceptado, lo tanto, la exacto. conversación en la mesa tampoco, ¿no? O ¿Verdad? sea, son temas que no se van a tocar. Sí, por Claro, supuesto. porque no hay apertura, no hay una Exacto, apertura de buscar interpretaciones diferentes a eso que nosotros creemos como bueno o malo, exactamente. ¿Y sino qué si yo pongo tal? mi apertura a entender que eso no es nuevo, eso ha existido toda la vida. Lo que pasa que antes se mantuvo Claro, debajo de un hoyo claro. tapado, donde nada más pasaba desapercibido. Y hay familias en donde todavía ese Oyes, tipo de y temas no se inclusive, pueden Nuria, tocar. a lo mejor inclusive ni siquiera el tema de una orientación sexual, el de tener un hijo con necesidades Sí. especiales. Hay que Ujú. esconderlo, él no lo podemos sacar, él tiene que estar en casa. Exactamente. Él Claro, no merece que se siente aquí en la mesa. en la mesa. A él le damos de comer allá en su cuarto. Claro, No lo claro. llevamos a ningún lado porque ¿cómo lo vamos? Sí, Sí, exactamente, ¿no? marginamos, Porque no se comporta restringimos. de acuerdo Ajá, a determinadas exactamente. ¿Qué normas. van a decir todos de nosotros? Nos van a criticar. O sea, ¿cómo limitamos nuestras posibilidades
con claro. respecto a ese ser que merece igualdad, igual que cualquier otro. Sí, exacto. ¿Qué van a pensar, no? Que es una de las de los dichosos, de las dichosas creencias de los contratos emocionales. ¿Qué van a pensar otros, no? Ujú, Genial. ¿Y qué tal los contratos culturales o sociales que tienen mucho que ver con la parte, digamos, física? ¿Qué tal este asunto de que las mujeres nos debemos de ver siempre jóvenes? ujú. Entonces nos tenemos que pintar el cabello, someternos a ciertos tratamientos faciales o operaciones o cirugías plásticas, porque tenemos que además tener un cierto peso, ¿cómo se llama? Un determinado número de arrugas, no pasar ese número de arrugas, de canas, Una determinada de figura. una determinada figura, Ajá. o qué tal públicamente utilizar las redes sociales y entonces en las redes sociales pues debes de tener un cierto número de seguidores, de likes, publicar unas determinadas cosas, no decir esto porque políticamente esto es incorrecto, te debes de ver bien, Sí, claro. ¿no? Lucir de En cierta las redes manera. sociales. Es decir, este tipo de contratos culturales o sociales son los que buscan como esta aprobación externa Ujú. De pertenecer. de pertenecer, Ujú. de cuidar mucho una determinada imagen, y bueno, todo esto al final, digamos, cómo nos está, en qué todo este tipo de creencias o de lealtades o de contratos invisibles, la cosa es esta. ¿En qué, o sea, si alguno de ustedes escuchándonos se ha sentido identificado o ya logró identificar cuál es el contrato familiar Familiar. o que el Ajá. clan ha establecido para que ustedes pertenezcan a él y siguen ustedes en él, pero ya no les funciona? Hay que ver desde dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, el tener una determinada imagen Ujú, física muy probablemente a las mujeres nos somete a veces a un estado de conciencia de exigencia, ¿no? Entonces, ujú. ya no estamos nosotros en equilibrio o en armonía o viviendo una vida, digamos, como le llaman ahora, orgánica, sino que Ujú. estamos buscando cumplir para pertenecer a un grupo social, ¿no? Entonces, eso me somete a mí a un número de horas en el gimnasio o me somete a mí a estar en un cierto número de tratamientos o a tener una Dietas. cantidad de dinero determinado para poder estar joven Pertenecer. y cumplir con estas nuevas creencias de, ay, los nuevos 50 son los nuevos 40, ay, los nuevos 40 son los nuevos 30. Y uno dice, bueno, ¿ya qué hora envejecemos, oye? No, tenemos 60 y no puedes tener canas, no puedes envejecer, no puedes estar arrugada, tienes que tener el cuerpazo, y dices, oye, pero es que ya me duele la cadera, o sea, y tengo 65, pero estás en los nuevos 50, hija. Entonces dices, no, bueno, pues ahora, ¿a qué hora envejezco? ¿No? Sí. Entonces, ver realmente qué es lo que sí nos funciona a nosotros, Ujú. y sí seguir sometiéndonos a ese tipo de creencias colectivas o de clan o sociales, no nos están sometiendo a llevar una vida en exigencia, en vergüenza, porque te avergüenzas, por ejemplo, de envejecer. Entonces, pues venga a inyectarnos, a ponernos, a quitarnos, ¿no? Para poder estar ahora sí que para poder estar in y no out. Querer alterar tu naturaleza Exactamente, ¿no? física, O ¿no? qué tal los hombres, ¿no? Ya no tienes Ajá, huesos y articulaciones suficientes, pero ¿qué tal ajá, sometiéndote a la exigencia del Iron Man? ajá, ¿No? Entonces ahí sí, estás a los 50, a los ajá, 40 en el ajá, Ironman y ajá, ya con operaciones de rodilla, de espalda, ¿no? Pero, o sea, oye, es ajá, que todos, o sea, todos estamos haciendo esto, todos somos jóvenes, pero todos somos, pues sí, 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 o sea, pero a ver, esperemos, o sea, la cosa es si el cuerpo todavía nos da, ¿no? sí. Pero pues como no podemos envejecer, porque Ujú. socialmente la creencia del envejecimiento pues no está bien vista, pues estamos sometiéndonos a niveles de exigencia físicos, corporales, Ujú. tremendos, ¿no? Por Sí, ejemplo, se me claro. ocurre. Sí, 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 que yo creo que entonces ahí la invitación
es analizar, ahorita con todos los ejemplos que diste en este momento, es analizar desde dónde tú estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Lo estás haciendo para pertenecer o lo estás haciendo porque realmente te hace feliz? O sea, ¿realmente te hace feliz el ponerte en esas exigencias, como ahorita decías, exigencias de cambios físicos? ¿O lo estás haciendo porque estás queriendo ser aceptado? ¿No? Como ahorita dijiste, a nivel colectivo, que te sigas mirando, aparentando, ¿verdad? Por aparentar, porque la gente te diga que bien te ves o cualquier cosa así, en vez de hacerlo porque te hace feliz. Entonces esa sería la invitación. ¿Desde dónde lo estás haciendo? Entonces yo creo que todo esto que hemos hablado, yo creo que nos lleva a encontrar cuál sería el proceso para poder transformar, como nos lo dice nuestro podcast, palabras que transforman, para poder transformar estas fidelidades familiares. ¿Cómo ves, Nori? Y saber que hay consecuencias. Saber que hay Hay consecuencias. consecuencias, claro. La oveja negra, la oveja que decide salirse del redil, la mujer que decide no pintarse el cabello, el hijo que decide ser músico y no abogado, la persona que decide tener dinero y no quedarse con esta idea de que el dinero es malo, etcétera, etcétera. Es decir, el romper con estos contratos invisibles tiene consecuencias. Y la consecuencia es romper con el patrón. La consecuencia es no formar parte ya de este clan y no es malo, al contrario. Yo creo que aquellas personas que lo han experimentado pueden hablar de poder tener una mejor perspectiva de vida, es decir, poder observar desde fuera aquello que ya no les funcionaba. Porque se paga un alto precio quedándose adentro. Y el alto precio es no vivir la vida que quieres vivir, sino vivir la vida que otros te dicen que tienes que vivir, de acuerdo a determinados patrones, de acuerdo a determinadas creencias. Y la idea, como tú bien lo planteaste ahorita, es transformar tu vida y saber que tú eres responsable de esta experiencia, de la experiencia que estás teniendo en este plano físico. Entonces, no vas a vivir una vida amorosa, no vas a vivir una vida en armonía, no vas a vivir una vida en paz, ni vas a contagiar a otros si tú estás viviendo en estados de conciencia de exigencia para abajo, porque a cambio de eso formas parte de un clan o formas parte de una creencia que a ti ya no te funciona. Entonces, la invitación para ya cerrar es dejar la reflexión desde dónde estamos viviendo nuestra vida, diseñando nuestra vida, tomando nuestras decisiones. Si desde el querer pertenecer a un clan y vivir en estados de conciencia, de exigencia para abajo, o querer diseñar la vida que queremos vivir y vivir en estados de conciencia, de valentía para arriba. Así es. Sí, que entonces básicamente como nosotros estábamos hablando, que nosotros venimos repitiendo, ¿verdad? Tradiciones, costumbres, creencias, más que otra cosa, de nuestras familias, de nuestras generaciones anteriores. Entonces la invitación es a hacer una autoindagación, ¿verdad? Y cuestionar esas a observarnos, en qué forma nos funcionan o no nos funcionan esas creencias que tenemos que pues las venimos repitiendo. Entonces, observarnos, hacer una autoindagación, hacer una introspección en nosotros mismos, cómo yo me siento siguiendo esas creencias, si aún todavía me funcionan, reconocerlas, identificarlas, ¿verdad? Hacerlas visibles y de esa manera buscar en qué forma las puedo transformar en algo que sí me funcione, porque viene todo lo que ahorita estabas comentando, ¿no? Entonces, si yo las analizo, las veo y me doy cuenta desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, si realmente eso es algo que me hace feliz o solamente lo hago porque yo realmente vengo, como decíamos ahorita, tratando de pertenecer, tratando de ser algo que otros me dicen que es el modelo ideal de la vida feliz.
Exacto, de la vida Si no me hace feliz, feliz, de la vida exitosa. ¿cómo es que lo vengo haciendo, no? Así es, Luis. Pues, Ujú. estimados podcast escucha, les agradecemos muchísimo el tiempo que se han dedicado a ustedes mismos y han compartido con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia auditiva y en espíritu. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Y recuerden seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.